Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos oyentes de Radio Global, bienvenidos a esta cita diaria de media tarde por Siempre Sucre, en ese propósito de compartir con ustedes diálogo, conversación, con gente que desde la cotidianidad le pone el departamento, desde las diferentes actividades que tiene el ser humano. Y hoy no puede ser excepción, nos vamos a dar un baño de historia del deporte en general y particularmente de una actividad que gusta a niños, a jóvenes. Vamos a repasar la historia del deporte de la gimnasia y voy a llegar a un tema del que no quisiera, lo hice en su momento, lo hicimos en reiteradas oportunidades, pero como Sucre lamentablemente demostramos que no tenemos capacidad. Hay escenarios que desde La Paz, vía celular, lo dirigen, ¿no? Vale decir que 3 escenarios deportivos construidos no con la plata de las autoridades de ese entonces, con buena iniciativa, cierto, hay que reconocer también, pero con plata del Estado, y la plata del Estado se traduce en los impuestos que pone la población, porque ninguna autoridad puede decir gracias, he hecho esta obra para todos ustedes, ¿no es cierto? No hay necesidad de agradecer. Ellos están cumpliendo una labor de servidores públicos. Cualquier autoridad es nuestro servidor, ¿no? Público. Y ellos, evidentemente, son acreedores al reconocimiento de la población, si acaso han trabajado bien, y tienen un sueldo mensual que les sirve y les basta también. Bien, ¿qué pasa con el Polideportivo Max Toledo? Poligimnasio. ¿Qué pasa con la piscina de El Rollo? ¿Qué pasa con el Polideportivo de Garcilaso? 3 hermosas infraestructuras que costaron buena plata, cuya inversión, cuya inversión posibilitó inyectar buena platita a Sucre para darle dinámica a nuestra pobre economía. Coliseo, el Polideportivo, el Coliseo de Garcilaso, el Poligimnasio Max Toledo y la piscina. 3 escenarios deportivos construidos por el gobierno de ese entonces, Evo Morales, y para los bolivarianos del año 2009. Bolivarianos que indudablemente dejaron mucha infraestructura. Y esos 3 escenarios, qué pena, ¿no? Del 2009, ¿cuántos años han pasado? El 2025, 16 años. Y siguen desde La Paz, control remoto con celular, administrando esos campos deportivos. Qué pena, ¿no? ¿Qué demuestra? Que como Sucre, nuestras autoridades no tienen capacidad para decir, señores, este campo deportivo se hizo para los bolivarianos y hay necesidad de que la alcaldía o la gobernación administren. Pero, puntos suspensivos, nadie ha tenido la capacidad de decir, alguien dirá, no hay plata, pues hermano, para el personal, pero con los costos, con los alquileres se podría superar todo eso. Pero no sé si no hay capacidad o simplemente no les da la gana. Para no molestar al Ejecutivo Nacional, no les da la gana de mandar una cartita y decirles, bueno, hasta aquí nomás, señores, este campo deportivo pasa a la gobernación, este campo deportivo pasa a la alcaldía. Desde La Paz, con control remoto, bajo el centralismo que nosotros odiamos, censuramos y nos ponemos mal, lamentablemente nosotros damos lugar a ese centralismo. Bueno, le daré la bienvenida acá a la radio. Toda su vida, desde que lo conozco, vinculado al deporte, vinculado a una rama tan linda como es la gimnasia. Reddy Chumacero está con nosotros. ¿Cómo está, Reddy?
Qué gusto tenerlo aquí en Global, hombre. Fabio, para mí el gusto, es realmente un placer después de tanto tiempo visitarte, saber de tu programa desde tanto tiempo también. Realmente un placer encontrarme contigo y bueno, a la orden para poder hablar de algo que a mí me apasiona, que es la gimnasia artística. Perfecto. Oiga, yo lo veo casi usted, la vida no lo maltrató, la vida no lo desgastó, no lo ajó, yo lo veo igual en buenas condiciones. Claro, eso de hacer deporte también seguido y permanentemente, que tiene sus réditos, que tiene sus beneficios, ¿no? Así es, creo que como deportistas hemos hecho casi hasta ya casado, seguimos a nivel competitivo, de nivel elite. Después uno deja el deporte competitivo y bueno, uno también trabaja para ponerse bien y me agrada y me hace sonrojar porque las palabras que me dices, pero no es más que tu vida ponerla en orden también, sin excesos, haciendo deporte, comiendo bien, y esto creo que te mantiene bien. Bueno, resuelve bien, oiga, va a tener que darnos alguna lección de qué alimentarnos para estar bien y qué tipo de ejercicios hay que hacer, ¿no? Bien, a ver, Reddy, para ir por partes, ¿quién es Reddy Sumacero? Bueno, es una persona, primero normal, es un ciudadano común. Yo he nacido en mi bello pueblo Mojocoya, es un pueblito pequeño del distrito de Chuquisaca, Mojocoya, la villa Mojocoya. Yo recuerdo a un gran amigo que tuve. ¿Quién? A ver, un compañero mío, maestro, con quienes alternamos en el mismo colegio, dirigente cívico. Mario Oña. Mario Oña, dirigente cívico. Mi primo. Y las líderes periodísticas nos contactaron con Mario Oña, que era presidente del comité cívico, y le cuento como, y siempre lo recordaba cuando él estaba con vida, lo invité como presidente del comité cívico para la inauguración de la radio un octubre del año 1995. Lo tengo grabado en el recuerdo más sincero y más bonito que puede tener una persona. Mario Oña. Es un personaje importante de nuestro pueblo, un personaje querido. Nosotros allá en mi pueblo, la mayoría somos también un poco parientes por la vida que se ha llevado en mi pueblo, un pueblo hermoso, chiquito, un vallecito donde... ¿Qué tipo de clima tiene Mojocoya? Más cálido que Sucre, es un poquito valle. Ah, más cálido. Sí. Ah, qué bien. Ya. Sí. ¿De qué vive Mojocoya? A ver, aprovecharemos también para conocer un poco de nuestra geografía, ¿no? Bueno, primero que Mojocoya, mi pueblo, en sus inicios ha dado la economía a Bolivia. Allá se plantaba mucho trigo, se ha hecho la caña, se ha hecho el trago, y esto ha generado muchísima economía para Bolivia en toda. Entonces, este pueblo muy chiquito, el último pueblo de Chuquisaca es mi pueblo, Mojocoya. Así que si tú llegas tienes que ser invitado, si no la gente te dice, ¿y tú quién es? ¿Por qué has venido? No puedes estar de paso, tiene que haberte invitado a alguien. Y la fiesta más importante es la del 8 de diciembre. Oiga, nuestra Virgencita de era Concepción. Una invitación que me decía permanentemente mi amigo Mario Oña, me decía, Fabio, tenemos que ir el 8 de diciembre, te invito, no te va a costar absolutamente nada. Es una fiesta increíble. Y me quedé con esa... Hay fiestas muy lindas, la del 8 de diciembre, es una fiesta única, bárbara, exclusiva, no hay en todo Bolivia semejante fiesta. Hay una fiesta que es la fiesta del pueblo, en la que todos son invitados, se hace comida para todos, hay bebida para todos, dura la fiesta 2 días y después vienen las otras fiestas que es de los casados, casi casados, de los jóvenes, de la cholada. Entonces, es una fiesta que dura una semana, me dicen. Una semana, sí, toda la semana es gratuita para todos. Yo quiero, que me amplíe un poquito el detalle. Dicen que el mejor trago venía de Mojocoya. ¿Qué tipo de...? Singani no es, naturalmente. Se destila el trago, que es como el singani, se hace de miel de caña. Por eso acá conoce como el cañazo también. A cañazo, claro, ya. Pero viene... Oiga, cuente cómo se fabrica, porque... Yo todavía destilado. A mis 10 años antes de venirme a Sucre, yo todavía con mi hermano hemos destilado. A ver, cuente cómo, de qué caña me dice. Hay mucha caña en los valles. En los valles, sí. Próximos a Mojocoya. Sí, un poquito lejos, todo se trasladaba a través de mulas, burros, de ahí se traía la miel. ¿A miel? Miel. ¿Miel de abeja? Miel de caña. ¿A miel de caña, sí. ya? Y esta se hace una mezcla de unos oques que se llaman, unos grandes,
donde se va fermentando esta miel Ya. con el agua. Y después, Miel de caña. sí, Ya. y luego se va a destilar más o menos en Tarija, por sus pueblos también, de esa misma manera. Entonces hay una especie de donde se va a poner mucha leña para que esta fermentación vaya pasando por diferentes lugares para que salga nuevamente el trago. Y estos primeros brincos que nosotros llamamos, no se iguala pues, ningún whisky a ese trago. Ya. Pero eso solamente lo tiene el pueblo, la gente que conoce de Mojocoya. Ya. Y alguna vez te dicen, te voy a invitar el brinquito. Es un El trago brinquito. especial. Es el de Mojocoya. primer trago. Las primeras, Ya. los tragos. Y eso se lo guarda el dueño. Y Ya. después viene casi de cada destilación 4 baldes, 4 baldes grandes sacan. Sí, sí. Y estos se mezclan y tienen más o menos un grado alcohólico hasta de 25. 25. Sí, de más también, Ajá. pero los que venden Sí. para comercializar un poco lo mezclan con el que ya es de menos calidad, Ya. entonces para poderlos comercializar. Oiga, ¿qué se llama ese producto? ¿Trago? Sí. ¿O alcohol? No, trago. Trago. Trago de Mojocoya. Trago de Mojocoya. ¿Cotizado? Aquí en Sucre se ha cotizado bastante y a nivel de Bolivia también. Claro. Entonces, ¿cómo nace así la economía? ¿Y ese trago con qué se mezcla? Otros lo toman puro, el brinquito puro. Después, generalmente, una botella te puede dar, si lo mezclas, a 4 botellas. Ya. O sea, lo que Mezclar toman, con agua, con soda. agua, con gaseosa. Sí. Sí. Ya. Es el famoso trago, Cañazo. el cañazo. Cañazo que conocen Cañazo. aquí, sí. Mire qué interesante. Oiga, conocí a mucha gente de Mojocoya, amigos, vecinos sobre todo y colegas maestros, y me comentaban que era buen negocio, que daba que al que trabajaba naturalmente le daba mucha Sí, platita. hay mucha gente que vive todavía de este rubro, que es los que destilaban un Ajá. rubro, los que traían la miel de los Miel de caña. de caña de los diferentes valles. Ya. Han aparecido otros valles porque la economía realmente ha necesitado gente que vivía del grano, del trigo. En Redención, a 10 minutos de Mojocoya, hay unas plantaciones pero inmensas de trigo, de cebada. Entonces, y en los pueblos de Mojocoya hay todas las frutas que hay en Bolivia, todas las Toda frutas. en Mojocoya. Sí, algunas Usted no me hay en dice que Bolivia. es templadito el. Sí, templado, los valles más aún. Ya. Entonces hay el dátil, por ejemplo. Por ejemplo, hay chirimoya, hay La durazno, me chirimoya dice no se iguala a la Sí. de Mojocoya, es la mejor chirimoya. todo, La todas pera las frutas. también. Peras, sí. manzanas, Mi papá, por duraznos. ejemplo, solo chupaba naranja del oro, tal vez has escuchado aquí. famosa naranja Esa es de oro. Mojocoya. De Mojocoya. Sí. Entonces, Qué- las qué verdades. interesante. Sí. Y hay, por Eh, ejemplo, el dátil, que en Mojocoya produce dátil, Sí. pero grandes dátiles. Y esa plantación es turca. ¿Y sigue esta producción o disminuyó? Ha disminuido un poco por el tema de que ya no se ha comercializado mucho el trago, entonces los valles. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó de comercializar o la gente ya no compraba el trago? El cañazo. Las dos cosas. Uno que entró el Singani de Camargo, entonces hubo competencia, la gente del pueblo se vino acá a vivir a Sucre, no había en el pueblo ya mucha gente que se iba a dedicar a este rubro, entonces se han ido dejando ambas cosas. Los valles han producido otras cosas, han comercializado otras cosas también, entonces el pueblo aún mantienen con 1 o 2 destilaciones todavía. Hay todavía haciendo- gente que, Sí, sí, que 1 o elabora el 2 trago, falcas se llama. el cañazo. Sí, hay todavía gente Ya. que está haciendo. ¿Qué pueblito salado de Mojocoya? Están desde aquí, desde Sucre y Amparáis, a media hora, a 1 hora Tarabuco. Cada pueblo tiene más o menos media hora. Ya. Y esto se da porque De Tarabuco a Mojocoya, ¿por dónde se entra? por Sudañez. Sudañez. De Sudañez va hacia Mojocoya, se desvía y otro desvío va a Serrano. A Cesano. Sí. De Sudañez es el desvío a Mojocoya. A Mojocoya, sí. A Mojocoya. Pueblitos cercanos, así que sean vecinos. Redención Pampa. Redención Pampa. Sí. ¿Cómo es Redención Pampa? Es una planicie como el Alto, ¿Frío? frío, A frío, no es valle. ventoso. Ya, Sí, pero también el mismo pueblo de Redención tiene sus valles, allá. donde está, por ejemplo, de la Poza, que hay pera,
Hay muchísima fruta, está también de la naranja que está ahí en los pueblos de Son Mojocoya. pueblos vecinos, por no decir Sí. hermanos, ¿no? Hermanos, pero Oiga, dicen con que había cierta... con mucha, como collas y cambas, más o menos de ese nivel. A ver, cuénteme un poco porque uno, conversando con la gente, inclusive cuando se estaban creando municipios Mojocoya, ¿no? Sí. Municipio. Redención Pampa forma parte del municipio de Mojocoya. correcto. Y Redención Pampa quería ser municipio. La rivalidad viene desde mucho tiempo, ¿y por qué? Por el tema de la gente, creo yo. Acá en Mojocoya había mucha gente que tenía mucho poder económico, tierras y todo eso. Ujú. Entonces Redención estaba también muy, muy pequeño, todavía ahora es ya grande Redención. Es donde está la alcaldía, donde se maneja muchísima economía, hay grandes molinos justamente de la cebada, del trigo, entonces ha progresado muchísimo. ¿Hay mucha actividad agrícola en Redención Sí, Pampa? hay. Qué Ellos bien, viven qué de bien. eso, sí. Y es muchísimo terreno por los que hay muchísima plantación. ¿Podría ser el granero de Chuquisaca, Redención Pampa? Viene hasta en la pieza de Mojocoya que Mojocoya es el granero de Chuquisaca. Granero, Sí. ya. Y actualmente Redención está. Bueno, Redención es parte De de Mojocoya. Mojocoya, por eso Ya, dice el municipio se llama Mojocoya. Villa Mojocoya. Villa Mojocoya. Sí. Y escúcheme, y el lugar donde hace funciones la alcaldía o el municipio de Mojocoya está en... Redención. Pero ha sido por una guerra como Sucre, La Paz. Ya. Así han venido mucha gente de Redención, se lo ha llevado Se lo llevó a la fuerza. Se lo llevó la Sí. sede de la alcaldía. Sí, con petardos, con dinamitas, toda esa cosa. Así, Todo el mire. pueblo estábamos acá en Sucre. Ya. Quisimos ir a defender y todo. Algunos fueron en sus camiones y todo, pero fue una cosa que Ya. Para decir que Redención Pampa se llevó la sede sí. de la alcaldía de Villa de Mojocoya a Redención Pampa. y por eso más rivalidad todavía. ¿Cómo? Por eso más rivalidad todavía. Oiga, qué interesante, de verdad. Sí. Pero trabajen con armonía, pensando en que hay objetivos que trazarse para Hoy creo ya no conviene estar Ya en no, esas no, rivalidades porque el mundo ha exacto. cambiado, las cosas han Y además cambiado. son tan cercanos. Sí, y la mayoría de la gente de Mojocoya, si no le digo el 98% vivimos en Sucre o en otras partes del mundo de Bolivia, entonces hay mucha gente que también desde Redención ha bajado a vivirse, de los valles han venido a vivir a Mojocoya, entonces, y nuestra cita para nosotros los mojeños es el Ya, 8 hablemos de diciembre. del municipio de Mojocoya, que incluye Redención Pampa. Tienen el apoyo, están vertebrados, hay vertebración caminera para poder contactarse o ir a los lugares, a los vallecitos donde hay mucha riqueza, frutas. Yo creo, además el turismo, hay lugares en Mojocoya, en Redención, que no se igualan yo me atrevo a decir, yo que he viajado un poco y sé, hay en el mundo. Hay lugares, pero como maravillas del mundo en Mojocoya. Y no se está exportando nada. Y a mí, yo como Zedi, me pregunto por qué la gente, los vecinos de Redención, que ahora es mucha gente que alberga ese pueblo, y los demás pueblos no han exigido que se haga una carretera por allá. Es Ya. la carretera de tierra y es por donde también se desvía y se va a Santa Cruz. allá A en Santa eso. Cruz. Creo que se quitan 3 horas de ¿De Mojocoya distancia. a Cesano hay alguna carretera? Hay, sí. Hay. Esa es la vertebrada que está Ya. pavimentada. De Mojocoya Sí, hasta Cesano. no, desde Sudáñez Sí. pasa a Cesano, Padilla, Sopachuy, que está ya asfaltado. Claro. Y a Mojocoya no entra. A los Perfecto. demás pueblos, De sí. Tomina hay desvío a Cesano, ¿no? No, Tomina pasa por ese sector. Primero se llega a Tomina, Sopachuy y luego Padilla. Ah, perfecto. Bien, a ver, un saludo para toda la gente de Villa Mojocoya, que involucra a la gente de Redención Pampa para que indudablemente puedan tener proyectos interesantes que puedan evitar la famosa migración, porque nuestra gente, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, lamentablemente han buscado otros horizontes y han dejado prácticamente, ¿no? Toda esa zona tan importante como es Chuquisaca Centro, ¿no? Sí, Chuquisaca, es parte de Chuquisaca. Chuquisaca Centro. Ahí está Mojocoya. Bien, volcaremos la página. A ver, toda una vida
consagrada, dedicada a la gimnasia. Sí, A ver, Zeddy cuente. nace como futbolista. Yo vivo en Mojocoya como un futbolista con unas perspectivas, pero muy buenas. Yo me vine de mi pueblo a mis 10 años y le cuento. Yo estaba en la selección de mi pueblo de mayores jugando a mis 10 años. Fútbol. Fútbol. Entonces yo me pregunto y digo, ¿por qué a un niño, y además, y no era yo alto, siempre me dio petizo? Entonces, ¿cómo a un niño de 10 años le hacían jugar la selección del pueblo contra Redención, digamos? O sea, creo que yo en esos tiempos jugaba muy bien al fútbol. Llego a Sucre, al barrio Ingabie, al Ministerio, es el barrio de los mojeños, hay muchos mojeños por allá. En la plazuela Sí, del Ministerio. del Ministerio. Ingavi. Ingavi se llama. Sí. Ya, todos conocemos Del como plazuela del Ministerio. Sí, Ajá. por la famosa pila del Ministerio. Sí. Por la pileta. Entonces yo llego allá, igual jugando fútbol. Yo tenía 11 años y me hacían jugar en categoría de 18 años. Yo era el que pateaba los tiros libres, los penales, siempre futbolista. Y hubo un amigo con el que jugábamos. En mi plazuela jugábamos hasta las 12 de la noche. Nuestras mamás llamaban a los policías para que nos recojan. Ahí en la plazolita, en esa parte jugábamos. En aquella época no había problema porque no había todavía el tránsito vehicular que tenemos, ¿no? Claro que sí, No muy podía. pocas veces pasaban. El poste y una piedra era un Exacto, arco. sí. El otro arco eran dos Y piedritas. discutir el gol científicamente ahí. Claro. Y el fútbol se jugaba, no había tiempos, no se decía 40 minutos, Claro, 30 sí. minutos, era Goles. Era goles. Sí. El partido acaba en 12, cambio de Sí. canchas cuando llegue el gol número 6. Así es, sí. Sí, Y el así partido jugaba. podía durar media hora, Por una eso hora, llamaban, 2 horas, nuestras ¿no? mamás llamaban así, es verdad, es una anécdota. Y nosotros sabíamos dónde corrernos para ocultarnos y seguir jugando. Ya, luego, Entonces empiezo yo ahí a jugar y tuve un amigo, Edwin Villarpando, con el que hice después gimnasia. Y él cuando metía goles festejaba como Hugo Sánchez del Real Madrid, dando esa vuelta de manos. Entonces yo digo, yo como soy goleador, futbolista, yo quiero festejar también mis goles dando así vueltas. Pero yo ya un poco hacía de gimnasia, caminaba de manos toda la plazuela, todo mi colegio, entonces había mucha habilidad también. Entonces voy a la Normal, que está cerca de mi plazuela, a 3 cuadras, y justamente solo para aprender dar la vuelta de manos, para aprender ese movimiento, y me enamoré de la gimnasia desde ese momento. Dejé el fútbol. Bueno, obviamente que seguía jugando, haciendo gimnasia y fútbol, hasta llegué a la primera a entrenar ya de profesor o estudiante de la carrera. Fui a probarme a un equipo de primera, pero no me ganó la gimnasia y quería ir a hacer gimnasia. ya, antes de ir a la gimnasia, vamos a recordar toda la actividad, desde cuándo se vinculó a la gimnasia como profesor, ¿verdad? Primero. Claro, no, como gimnasta primero. O como gimnasta. Claro. Antes, usted es maestro, ¿no? Yo soy profesor de educación Profesor, física. ya, de educación física. Sí. Anillo al dedo. Sí. Sí. Cuente su historia, ¿en qué colegios trabajó? Bueno, Y la educación física, la yo pregunta empezaba- es un poco ociosa, ¿por qué la educación física? Porque le Sí, gustaba el me fútbol, encantaba. le gustaba el Me deporte. encantaba enseñar a mí. Ya. Creo que eso fue mi vocación de ser maestro, enseñar. A mí me gusta enseñar. profesor de educación física. Sí. ¿Qué año salió? El 85, ¿Don Berardo Val todavía fue su catedrático o ya no? ya no. Ya no. José Luis Durán, Claro, Claro. mi director de mi carrera. director. Excelentísimo Él era profesor de educación física del poderoso Colegio Junín. Sí, Y el que era Dique. director de la carrera de educación física era el famoso gran dirigente, gran ciudadano Berardo Valdarana, que en algún momento fue presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Él fue presidente durante mucho, pero mucho tiempo y le dio categoría y nivel a la Asociación de Fútbol Sucre. Y era un hombre muy respetado en el contexto del fútbol boliviano. José Luis Durán, director de la carrera, ¿no? sí, gran profesor. Ya. ¿A Corona. quiénes más tuvo como maestros? Guadalupe Chávez, mi profesora y colega en el Sagrado, profesora de básquet, el profesor Lucas de gimnasia, el profesor Coronado de fútbol, el profesor Colque de natación, de atletismo el profesor Calvo, Montalvo, después el profesor Caseón también llegó a ser mi Mire, profesor. Sí. qué joya de Grandes maestros, ¿no? catedráticos, sí. Ujú. Y luego, ¿dónde fue provincia? A Tarabuco.
Cerquita. Entonces, sí, tengo muchas anécdotas bonitas también en Tarabuco. Yo todavía hacía competencia. Yo era gimnasta elite todavía cuando yo estuve saliendo de profesor. Entonces invertí los días. Yo iba solo 3 días. A ver, yo voy a decirte, Fabio, yo soy un bendecido de Dios, de verdad, pero que soy un bendecido. Yo ya trabajaba en el sagrado. Al salir profesional, ya estuve trabajando en el sagrado. Ajá. Entonces yo quería dejar un año, dedicarme a la gimnasia y un poco hacer el sagrado. Pero yo también entro al sagrado por un tema de la gimnasia. Yo había clasificado al campeonato bolivariano en Venezuela y por entonces mi presidente de la federación era el profesor Núñez, que yo lo quiero mucho y él me quería mucho. Y yo fui el único gimnasta de Bolivia que clasificó a esa competencia. Y habían Venezuela. Sí, a 3 mujeres y el único varón con nota de clasificación era yo. Entonces yo me preparaba fuerte, casi 5 o 6 horas de entrenamiento. Y me hace una llamada el profesor y me dice, mire, Reddy, usted está inscrito todo, pero estamos llevando y vamos a llevar una chica más para hacer equipo en chicas, porque solo clasificaron 3 y llevamos 4, hacemos equipo y tenemos posibilidades de alguna medalla. Pero tú estás pagado, tienes tu uniforme, todo, solo tienes que conseguirte pasajes. Faltando unas 2 semanas, algo así, a la competencia. Yo, por no enojarme, que le quería tanto, solamente le dije gracias y le colgué el teléfono. Y de esa manera fui con tu hermano, yo siempre me reunía con tu hermano en su tienda. Entonces le contaba esta mi tristeza de haber entrenado tanto y no poder viajar. Y en esas charlas que teníamos todas las tardes, porque ya no entrenaba por la decepción, me encontré con la directora de mi colegio, Luz Montalvo, y me dice, le estoy buscando a usted porque yo antes había ido ya al Sagrado a hacer escuela de deportes en alguna disciplina. Y tienes que presentar este lunes tu currículum y vas a trabajar desde el lunes en el Sagrado. Y de esa manera me presenté y me quedé en el Sagrado. Entonces llega mi tiempo de ir a la provincia, en lo que íbamos, ¿no? Entonces voy a la dirección, les digo, tengo que hacer mi provincia y lo siento mucho, busquen otro profesor. Y cuando voy a recabar mi horario de Tarabuco, me dicen solamente es miércoles, jueves y viernes, 3 días. Feliz. Y le digo yo a la directora, ¿y dónde está haciendo a Tarabuco? Y solamente tengo 3 días. Y entonces la directora me dice, no, vamos a hacer algo excepcional que nunca hemos hecho con nadie. En los 2 días en el Sagrado me pusieron horario de mañana y tarde y nunca dejé el Sagrado. Qué muñeca la que tuvo. No, es bendición de Dios. Entonces así me quedé y todavía competía. Ya. Entonces lo invertí mis días. Yo cuando iba a Tarabuco, entonces jueves para mí era lunes, viernes, así. Y me quedaba haciendo ejercicios de preparación física y volví el viernes, entraba viernes, sábado y domingo. ¿Qué tiempo estuvo en el Sagrado Corazón? Casi 30 años. 30 años. Sí. Toda una vida. Todas las generaciones que hemos podido Se atender. hablaba de gente de profesor de educación física y automáticamente surgía el nombre de Reddy Chumacero. Sí. ¿Cuántas generaciones, promociones Sí, habrá sí, conocido en el Sagrado? Muchísimas, desde este entonces, muchísimas. Yo me hago cargo allá, el profesor, mi catedrático era Lucas y mi catedrática, también profesora Guadalupe Chávez. ¿También del Sagrado? Sí, los 3, y Lourdes, que es mi esposa, también en el Sagrado. Y yo empecé dictando en el Sagrado fútbol. Tenía mi equipo de fútbol y mis primeras competencias me daban paliza los equipos de acá de Sucre. Porque nos decían a los del Sagrado que eran niños bonitos. Y por eso que no teníamos mucha gente, aún teniendo nuestra cancha. Yo decía, ¿cómo teniendo una cancha? ¿Cómo van a ser tan buenos? Se empezó a reclutar y mira, al final, como una historia hermosa, yo tengo a casi 5 deportistas en la selección de Bolivia, solo trabajando en el Sagrado, y alumnos del Sagrado. Ah, qué interesante. Después he hecho también básquet, he ayudado un poco a mi esposa Lourdes en voleibol, y después formo mi club, también con chicos del Sagrado. O sea, me llevaba yo, como era profesor de básico, me llevaba niños con condiciones al Coliseo. Y ahí formé mi club, gracias al ¿Cómo Sagrado se llamaba también. el club? MIC se llama todavía aún. Ajá, sigue todavía. Sí, vigente. Qué bien. A ver, como dirigente, cuéntenos
su paso como dirigente, como profesor dentro de la gimnasia, ¿qué recuerda de Pero 30, 40 años? yo soy dirigente desde que se ha fundado la asociación en la parte técnica, Ya, solo en la parte técnica. Después todo me hacía yo cargo de la parte técnica. ya. Después fui dirigente y se formó las asociaciones municipales. Ya, Fui presidente de esta asociación municipal, fui vicepresidente de la zona sur a nivel de Bolivia, justamente con el profesor Núñez. Después fui presidente de la Asamblea Municipal del Deporte del 2011 al 2013. Los 2 años hicimos buenas gestiones, conseguimos juntamente con el señor Rocha para que los estudiantes tuviesen la posibilidad de entrar en forma gratuita a la normal y a la universidad. Después he estado como dirigente de la asociación municipal y luego departamental. Dejé esta actividad por los problemas que hemos tenido en nuestra asociación. muy bien. ¿Qué tal Paraguay? Yo recordaba cuando hacías tu iniciación a la charla, yo he viajado mucho y conozco muchísimos centros de alto rendimiento, conozco muchísimas villas, pero lo de Paraguay me ha admirado, pero alucinante, nunca había visto Mire, tanto. yo quería escuchar esto. Alucinante, dice. Sí, realmente sorprende Y muchísimo. sorprendido porque no esperaba lo que observé. Gratamente impactado. Acá Sí, nuestro sí, realmente. dirigente, vicepresidente de la Federación Boliviana de Gimnasia. Qué bien por Paraguay. Sí, Oiga, un amigo hace un mes atrás que estaba de paso por Sucre, un boliviano, radica en Paraguay desde hace unos 10 años atrás. Fabio, no podemos compararnos con nuestra realidad actual Bolivia, imposible compararse con el Paraguay. sí, verdad. Oiga, increíble, dicen, a ver, cuéntale un poco de lo que ha experimentado, qué tal la vida, qué tal la economía. Yo estuve además con un alumno del Sagrado. Son 3 alumnos que están allá, son médicos. Tal vez les recuerdes del doctor Arandi a sus hijos. Y ellos en el Sagrado también han hecho fútbol conmigo, gimnasia. Y me encontré con ellos. Médicos chuquisaqueños que chuquisaqueños radican y allá, viven en el Paraguay. hace más de 20 años. El último con el que me vi es el último que se fue de los hermanos, 14 años allá. 14 Salimos años. a comer. ¿Les está yendo bien? No, se contra bien. Dice, no hay comparación, ¿por qué no vienes a Sucre? Es que no hay comparación en el sueldo, me dice. Mire, Yo aquí gano tanto y allá ni la mitad. Me dice. Paraguay está en un gran nivel de vida, ¿no? Sí, está y ojo, muy bien. Paraguay no tiene la riqueza Exacto. de recursos naturales que tiene Bolivia. Yo pregunté de qué vive Paraguay y dicen de la carne, pero no, realmente Vive de los productos agrícolas, vive de la ganadería, Sí. vive de eso. No tiene los recursos que tenemos en Bolivia, Exacto. minería, litio, Tan ricos gas, petróleo, todo tiene Bolivia y no vivimos como y ellos. no vivimos bien. Sí. En cambio, Paraguay no tiene nada de esas riquezas y Viven Paraguay muy bien. está, pero, Sí. oiga, es envidiable. Esos Que centros- alguien que quiera comparar Bolivia con Paraguay quiere decir que tiene tapa en los ojos. Paraguay ha alcanzado ese nivel porque hay seguridad jurídica. El que quiere invertir va al Paraguay y no tiene problemas de que cualquier momento algún movimiento social lo va a nacionalizar. No pasa Bienvenidos absolutamente la nada. gente que va a Paraguay, bienvenidos los que han ido, estos 3 alumnos nuestros del Sagrado, parientes míos, están muy bien recibidos, la gente es muy buena, muy educada en Paraguay. Yo tenía otra idea, pero realmente me sorprendí. Yo viajo a Paraguay, mi primer viaje es a Paraguay, yo cuando fui a Paraguay, y después de muchos años ¿Conoció he vuelto. Luque? No. Luque está al ladito, es como si fuera un pueblito Me cercano dijeron, como sí, Yotala, que ¿no? tenían que llevarse a pasear, pero no hubo tiempo. Yo estuve en la Copa América el año 1999. El 97 fue en Uy, Bolivia y el 99 estuve en la Copa América del Paraguay, conocí la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocí Y el 2001 Luque, trabajamos con Quique Rivera desde el Panamericano Deportivo, transmitiendo algunos partidos, fui a Ciudad del Este en plena frontera, salimos a las 7 de la mañana y llegamos para transmitir un partido Bolivia-Japón a las 9 de la noche. Increíble el recorrido que hicimos.
estuve casi unos 15 días en Paraguay, realmente extraordinario. Me sorprendió, pero me dicen, el Paraguay que conociste el año 1999, Fabio, nada que ver con el Paraguay que hoy se muestra ante el mundo. Esos escenarios, la gente que va al fútbol, por ejemplo, agarrado de la mano de su papá, y tú, como observador, ves que el niño impecable con su uniforme, vas al estadio, las grades o 2 o 3, pero impecable, Claro. ves a los árbitros de terno, pero una seriedad Sí. al deporte es increíble. Bueno, César, ese tema del Paraguay, oiga, me gustó conocer una opinión suya de Paraguay, que sea un ejemplo para los bolivianos y que sea una obligación del nuevo gobierno, entre quien entre, de trabajar. Ya Bolivia necesita entrar con seguridad jurídica, dar confianza al que quiera invertir, no con la amenaza que tuvimos en los últimos años, haciendo escapar a las empresas que querían invertir en Bolivia. Allí en Paraguay no hay bloqueos, y por culpa de los bloqueos del Chapare, Bolivia ya no es paso del, ¿cómo se llama?, del interoceánico, del Atlántico al Pacífico, ni por carretera, peor por vía. Entonces ya nos han eliminado porque dicen que Bolivia somos país tranca, mucho bloqueamos, y para ese tipo de actividades no se necesita bloqueos, ¿no? Como los bloqueos lamentablemente nos han desgraciado y nos han eliminado como país, como Bolivia, de cualquier posibilidad de este tipo ¿cómo? De los inversores especialmente. De los inversores, ¿no? Toda la gente que tiene platita, me dicen que también de Sucre, alguna gente ya se fue a invertir su platita en Paraguay, porque acá en Sucre no hay apoyo para el que quiere invertir, hay acoso impositivo, hay acoso que lamentablemente perjudica, y no hay incentivo para la gente que quiere Yo emprender. conocí a un chico joven, pero relativamente joven, yendo a Paraguay a hacer trabajos me indicaba, ¿y por qué vas si no te quedas en Bolivia? Allá me dan todo gratis. Mire. Hago mi empresa y fácil, la empresa la saco en menos de una semana. Me dan todos mis papeles y ya estoy yendo a probar suerte allá a Paraguay. Un chico joven de Santa Cruz. Concluyo con esto. Estuve leyendo en el periódico El Deber, si no me equivoco, y viendo en canales de televisión, un boliviano, un cruceño, no recuerdo bien su nombre, ha inaugurado una planta de diésel en Paraguay. Planta de diésel en Paraguay. Y le preguntaron por qué. Aquí me han dado todo, absolutamente todo, han garantizado mi inversión, me apoyan, etcétera, etcétera. Invertir en Bolivia es un riesgo, es mucho peligro, ¿no? Es lo que he escuchado yo también. Una planta de diésel ha hecho noticia en el Paraguay, ha hecho noticia aquí en Bolivia. Bien, seguiremos con nuestro tema, pero vale la pena conversar también sobre estos temas, ¿no? Usted estuvo en el Paraguay y nos ha dado un pantallazo. A ver, como dirigente, como profesor, ¿a qué deportistas logró consagrar a nivel nacional, hombres, mujeres? ¿Se acuerda? Uy, muchísimas generaciones, Fabio. Yo he empezado siendo gimnasta a ser entrenador. Y tengo una anécdota muy bonita, siempre la cuento, algunos tal vez ya lo conocen. Yo en el 86 he sido campeón nacional individual y por equipos. Y un gimnasta puede sacar 8 medallas en una competencia de gimnasia, y a mí me dieron 9. Entonces me dirás, ¿por qué a ti 9? Y la una recibí como entrenador. Entonces desde esa época ya con Franco Calvimontes, Mario Barrios, Douglas, José Durán, salimos campeones en Santa Cruz el 86. Yo viajé el 89 ya a un campeonato internacional con Lena Loredo, que también ha hecho historia en lo que es la gimnasia en Bolivia, en los Juegos Trasandinos, los hermanos del amigo Ñañay, como apellidan, Carlos, el Ñañay, ¿cómo es su apellido? Freddy Méndez, los Méndez, todos los hermanos han sido gimnastas. De buen nivel, de ¿no? muy buen nivel. Nelson, por ejemplo, ha sido campeón individual muchos años. Campeón individual muchos años. A nivel local y a nivel de los Juegos Trasandinos. Todas las veces que ha participado ha sido campeón, Elena ha sido campeón también de los Juegos, mi hijo ha sido campeón todavía. Hemos sido 11 veces campeones en los Juegos Trasandinos para Sucre, para Bolivia. Ya no hay ese evento, ¿no? Los ya trasandinos no hay, sí, que invitaban a ciudades de Chile
Argentina, Perú, Bolivia. Perú y Bolivia, Sí. los trasandinos, ¿no? Los trasandinos, sí. Claro, evitaban invitar a las capitales, invitaban Exacto. a las ciudades como Potosí, Y de Sucre, Oruro. de esta manera, Sucre sobresale también en lo que es la gimnasia. Arequipa de Perú sobresale a nivel internacional. Coquimbo de Chile también nos encontramos en campeonatos internacionales, gimnastas de estas regiones. Argentina de Salta ha tenido un gimnasta que ha estado en la selección boliviana, o argentina también. Ha sido unos juegos que le han dado muchísimo y en todas las disciplinas. Le han dado muchísimo a estas ciudades, a estos pueblos. ¿Ya no hay trasandinos? Ya no. Ya. Ha sido por Argentina, creo, en los tiempos que estaban viviendo mal, no han llegado a hacer el evento, y ahí se quedó. Sí. Ya. A ver, otras figuras así consulares que haya dado la gimnasia a nivel Bolivia. Debemos hablar de Franco Calvimontes, que ha ido a competencias internacionales, Mario Barrios, Franco Calvimontes, Mario Barrios, Saúl Maita, su Maita, hermano Michael, ya. El David Lucuy, mi hijo Alejandro Chumacero. Después vienen los otros campeones, Freddy Mita, que también ha participado en un campeonato internacional. En damas Tenemos a Patricia Durán, Sandra Vidal, Senia Espada, Tatiana Salinas, y este último han estado en la Giselle Conde, ya médico, como yo le digo a mi querida Husky, Aramayo, gimnastas que han tenido un tercer lugar. Que han brillado. Lugar a nivel sudamericano. A nivel sudamericano. Sí. Gimnastas sucrenses, Las dos, sí. hombres y mujeres. Joel, y qué se apellido, Joel, tiene una medalla panamericana a nivel internacional también. Qué bien, qué bien, qué bien. Actualmente, ¿qué profesores están con la gimnasia? Son entrenadores. ¿O entrenadores? Entrenadores que han continuado de lo que yo les he formado. Creo la mayoría han pasado por mis manos como gimnastas, como entrenadores, y hoy tienen sus clubes. Freddy Mita, Patricia Durán, Saúl tiene su club, mi hijo está empezando, haciendo sus primeras armas. Vale decir que hay actividad en la gimnasia departamental sucrense, hay actividad. Sí, hay mucha actividad, hay poco escenario, hay muchos clubes que quieren hacer, no hay espacio para poderlos cobijar también estos clubes. Hablando de infraestructura, yo conocí en el Coliseo Jorge Revilla Aldana la planta baja, ahí una especie de sótano, un ambiente bastante interesante. ¿Siguen ahí? Sí, yo he vuelto ahí a entrenar. ¿Es el único lugar? Es producto de este coliseo, con la gimnasta que viaja ahora a los Juegos Panamericanos. Ahí hemos tenido que entrenar. ¿Sigue siendo de la gimnasia ese ambiente? Sí, sigue de la asociación aún, y felizmente que sí, porque un tiempo hemos entrenado, gracias al alcalde Chivé, casi 4 años, por el tema de mi hijo, que estaba ya a un nivel muy alto en la gimnasia, y otro David Lucuy, su hermano, de Saúl, su hermano, el Michael. ¿Dónde entrenaban? En el Poligimnasio. A ver, vamos a hablar del Poligimnasio. Escúcheme, ¿en el Estadio Patria hay algún ambiente para la gimnasia? No. Solamente en Sucre y el del Coliseo. El del Coliseo. Y el que ahora... ¿Y les alcanza para todos? No, por eso le decía, casi ahora estamos con 8 clubes. Y no da alcance a todos los horarios. Algunos compartimos, y es muy chiquito para compartir dos clubes. No se puede. Y algunos clubes han tenido privadamente ir al Poligimnasio a entrenar. Perfecto. A ver, ahora sí hablaremos del Poligimnasio, construido... Es que es una historia. Para los bolivarianos. Sí. ¿No? Ese escenario se construyó junto a la piscina del Rollo, junto al polideportivo, está bien dicho, ¿no? El Coliseo, el polideportivo de Garcilaso. Es el polideportivo. 3 escenarios, pero de primer nivel. Soñados. Le arrancamos a Evo Morales. Soñados, además. ¿No? Le arrancamos, porque al principio Evo Morales no quería saber nada de los bolivarianos después de la Asamblea Constituyente, el año 2007. Pero... Y, perdón, luego terminaré con esto. El gobierno, por esa enemistad que tuvo con Sucre, por el tema de la Asamblea Constituyente, no quería saber nada de los bolivarianos. Pero se trataba de un evento internacional, y quienes estuvimos ahí
¿no? En la parte organizativa, nos dimos modos para llegar directamente al presidente y le arrancamos, y él aceptó 3 campos deportivos, Sí. poniendo buena plata, y hay que reconocer, el Poli de Garcilaso, el Poli Gimnasio Max Toledo y el Zoyo, la piscina. Sí. 3 campos deportivos. La tercera fase fue de la gobernación, allá en el Estadio Patria, la Villa Bolivariana, allá Alcaldía. en el... De la alcaldía. ahora que es propiedad de la alcaldía, la Villa Bolivariana, ¿no? Entonces, queridos Eddie, esos campos deportivos se hizo en la ciudad de Sucre, una inversión que superó los 500 millones de bolivianos en infraestructura y en la parte organizativa propiamente. Fue de verdad un gran acontecimiento, homenaje al bicentenario del primer grito de libertad. Ahora la pregunta, se equipó una belleza, equipamiento de primera. ¿Sigue el equipamiento? Sigue el equipamiento, algunos aparatos en desuso. A ver, los bolivarianos o estas infraestructuras tienen una historia, se tiene. Primero que son infraestructuras soñadas por nosotros los gimnastas, dirigentes, entrenadores, deportistas. Entonces, lo primero que se acuerda es que a nosotros la gimnasia y la piscina, creo, no sé si el polideportivo, no sé si, pero los dos con seguridad tenían que ser comprados por la gobernación. Entonces yo hice todos los pedidos para la disciplina de gimnasia. Me senté con el que estaba a cargo de pedir todo lo que es el equipamiento de competencia y el de entrenamiento, que es a mí como entrenador y claro, con los usted chicos sabía, nos ¿no? interesaba. Entonces hicimos unos pedidos interesantísimos para que tengamos todo este material. Lamentablemente por los acontecimientos que usted ha mencionado pasa a comprar el Estado. Esa es nuestra gran falla. Desde ahí empiezan los problemas, pero no solamente con la infraestructura. Hay el material de escritorio, y todo ese material también ha quedado en nada al final. Nunca se ha repartido a quienes debían repartirse. Entonces este escenario del poligimnasio tiene todavía una connotación. Adjunto a este evento, a esta infraestructura tan grande, estaba el Coliseo del Max Toledo, que ha sido adecuado para la gimnasia. Lamentablemente no se tiene ni el chiquito ni el grande a cargo de la gimnasia. Hoy está una disciplina nueva instalarse en ese ambiente porque se ha creado se ha adecuado este escenario, este coliseo, justamente para eventos internacionales. La normativa le pide que se tenga 2 coliseos adjuntos con el mismo material de entrenamiento para pasar al de competencia. La pregunta, el material, el equipamiento, se echó a perder porque me dijeron llovió y el equipamiento estaba nadando ahí, echándose a perder, ¿sí? Sí, hubo en el coliseo también adjunto que teníamos, primero cuando se llevaron el equipamiento, o trataron de llevárselo a Cochabamba, es que llovía ese día. Hicimos manifestación. Sí, o sea, todo el pueblo se levantó y hay que dar gracias por ellos, pero al final no hemos sido beneficiados ni con eso, ni con ese detalle. Bueno, ¿y quién lo utiliza actualmente? Hoy está a cargo del viceministerio y hay un responsable aquí en Sucre que se hace cargo de fletar esos ambientes. ¿Y ustedes como asociación? No, nada. Deberían estar ahí. Claro, deberían estar ahí, que nuestros deportistas accedan a ese equipamiento. Yo cuando he estado de presidente de la Asamblea Municipal, sí, he hecho las gestiones y me han aceptado en ese entonces Bazón, ¿cómo se llama? Bazón estaba de director de deportes de la alcaldía. Entonces hablé con él para que yo me pueda hacer cargo de toda la parte administrativa y usted se hace cargo de la parte deportiva. Hablé con Giovanni de la departamental también. Diga al ministro que nosotros nos podemos hacer cargo. Por cualquiera de los lados, no quiso el gobierno. Claro, a esto iba, la gimnasia no tiene presencia en el poligimnasio. No, por eso son clubes que van particularmente allá. Claro, van clubes que seguramente pagan, ¿no? Sí, pagan, cancelan. Qué pena de verdad que no tengamos como sociedad, estoy hablando en plural, no estoy hablando de una manera singular, en plural, qué pena que como Sucre no hayamos tenido capacidad
de obligarle al gobierno, ¿no?, entregar en concesión estos campos deportivos a la alcaldía o a la gobernación, ¿no? Cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos instituciones. Deberían ponerse de acuerdo alcaldía y gobernación y decirle, señor presidente, señor ministro, etcétera, etcétera. Lamentablemente en los últimos 16 años, oiga, da pena, da vergüenza que la pileta lo manejen con celular desde La Paz, controles de moto. Qué pena que desde La Paz, desde el viceministerio, manejen el poligimnasio. Y qué pena que una gran infraestructura, hermosa, linda infraestructura como es el polideportivo de Garcilaso, se lo maneje de esa manera. ¿Qué nos pasa? No hay capacidad para pedirle al gobierno administrar directamente como alcaldía o como gobernación estos 3 campos deportivos. Hemos reclamado, pero nadie nos tira pelota. ¿Y sabe por qué no nos tiran pelota? Porque no tienen idea o no tienen capacidad para pedirle al gobierno administrar estos campos deportivos. Alguien saldrá al frente, estamos tramitando. Ojalá que el nuevo gobierno, evitando ese bendito centralismo, por no decir otra palabra, entregue a la alcaldía o a la gobernación la administración de estos 3 campos deportivos. Debe ser en la única parte de Bolívar que pasa esto, querido. La gimnasia debería beneficiarse con el poligimnasio, ¿no? Sí, porque cuando nos ven a nosotros y a veces sienten envidia, dicen, ustedes tienen un lindo gimnasio, el mejor de Bolivia, sí, y con eso están mejorando, ¿no? Seguimos en nuestra ratonera, pero en la ratonera del Coliseo. Sí, bueno, realmente es una infraestructura que debería hacerse cargo una institución de nuestra ciudad. Debería ser, ¿no? Debería, sí. Entre la alcaldía y la gobernación deberían decir, la alcaldía este campo deportivo, la gobernación este campo deportivo, sí, y la administración deportiva a cargo de las asociaciones. Imagínense, es la mejor manera. Para pedir el uso del polideportivo de Garcilaso, trámite a La Paz. Qué pena de verdad. Qué pena de verdad. Bien, ¿la gimnasia se ha masificado? Sí, pero después de que a nivel de federación se ha llamado a unas competencias nacionales de clubes. Entonces esto ha permitido que tengamos cantidad de niños a nivel Bolivia, pero muchísima gente a nivel de Sucre también, que tienen la posibilidad de participar de un campeonato nacional. Le explico, hay la competencia que aquí en Sucre hemos hecho nosotros, la competencia Apertura de la Liga Nacional de Gimnasia, y han participado casi 500 gimnastas, de Sucre casi 200 gimnastas. ¿Ah, sí? Sí. Esto posibilita a todos los clubes que pueden participar en un campeonato nacional. Entonces ya no esperan el selectivo, en el selectivo van 5 en una categoría, 5 en otra categoría. Hoy cada club puede presentar sus 15 categorías. Solo de su club hace su competencia interna y puede participar de un nacional. Y esto ha permitido a nivel Bolivia crecer muchísimo en gimnasia. Bien, ¿qué es la gimnasia artística? ¿Está bajo el dominio de la asociación? No sé si me dejo entender. La gimnasia artística es una actividad muy, ¿qué le digo?, cultivada en todas partes del mundo, ¿no? ¿Ustedes también tienen intuición sobre la gimnasia artística? ¿Hay maestros, profesores para la gimnasia artística? Maestro creo que soy yo. ¿O entrenadores? ¿El único? Hay entrenadores, sí. Ya. Les decía yo que estamos más o menos con 8 entrenadores, 8 clubes, ya, lo que es la asociación en Sucre, municipal. Y de estas 8 no puede albergar solo el Coliseo, entonces alberga a 5 clubes y los demás particularmente van entrenando en el Coliseo Max Toledo. Ellos hacen sus clubes ahí y ahí están participando porque no se puede más en el Coliseo. No hay campo. No hay espacio. Si quieres compartir un grupo de gimnastas que vengan 20 de un club de 40, ya no se puede. ¿Esta gimnasia artística es muy cotizada por la gente? Sí, creo que es por una los de las papás, por una las de mamás, las disciplinas que deberían ser obligatorias en los colegios. En algunos países como Francia, en otros colegios es obligación hacer gimnasia artística, por los beneficios que trae la gimnasia practicarlas. Para la salud. Para la salud, para su orientación, tiempo, espacio, para su cuerpo. La disciplina, para el cuerpo. Sí, o sea, es recomendable y es así que muchos países han optado por, en una clase de
de educación física, que yo soy profesor, pero tienen 1 hora todos los gimnastas. Gimnasia artística. Gimnasia artística. Pero no hacen, uno no piensa que solamente tienen que hacer gimnasia artística de aparatos, sino hacen gimnasia artística básica. Ya. Combina hasta con aeróbica, hay de pulsetas que nosotros llamamos, que hoy hemos pasado un curso con unos colombianos, gimnasia acrobática. Claro. Entonces se hace ese tipo de gimnasia, las rítmicas que son de dominio de elementos. Entonces, y creo que sería una buena estrategia y medida también que los colegios particulares puedan hacer este trabajo. No, tener 1 hora debería ser parte de la currícula de un centro educativo. Sí. La Chile está con artística, eso también. ¿No? Gimnasia artística. Sí, gimnasia. Imagínense, en las Olimpiadas, ¿qué es lo que más espera la gente, el mundo entero? ¿Qué espera de las Olimpiadas? Ahora también en los Panamericanos. En los Panamericanos, sí, la gimnasia artística. Es espectacular. Sí. La gimnasia artística es un espectáculo. Sí, realmente. ¿No? Es un ¿Quién no arte, recuerda a Nadia Comaneci? Nadia Comaneci. ¿Quién Sí. no la recuerda, esa mujer que hizo época en el mundo entero a sus 10, 12, 15 años, Sí. 15 años, ¿no? Sí, muy antes, después de Nadia Comaneci, creo que ha habido algo que a nivel mundo se ha tomado buenas decisiones. Hoy cuando usted ve un campeonato como el Panamericano, por ejemplo, todas las gimnastas tienen que tener 14 años. 14 no hay de 13. años. No hay de 13. No hay. Usted 14. ve chiquitas y tiene que decir 14. Tiene que esperar. Sí, tiene. Y cuando vea una Olimpiada, 15. Cuando le diga, esta chiquita debe tener 13, no tiene, puede apostar lo que sea. Ya. Debe tener 15. 15 años. Cumplido. Ujú. Si de 14 no participa. Ya. Por eso que la gimnasia ahora es un poco más longeva. Hay gimnastas de 25, 27, hay una de 37 años, una alemana, que tiene su hijo y en el último mundial todavía ha participado. Ah, qué interesante. Sí, ¿para ¿no? qué? Ojalá que la gimnasia artística pueda alcanzar un buen nivel acá en Sucre, ¿no? Y que la sugerencia, ¿no? Los colegios particulares indudablemente puedan insertar dentro de su currícula esta especialidad. Querido Zeddy, ¿quiere agregar algo más a todo lo que hemos hablado? Sí, yo quiero, yo soy apasionado de mi deporte y quiero, yo como un sueño es que la gimnasia en Bolivia tenga el nivel que nosotros soñamos. Y para eso tiene que haber muchos escenarios, como lo tiene fútbol de salón. Yo sueño algún día que en todos los barrios de nuestra capital hay un gimnasio. Y el bien, no sabe el bien que le haría, y esta última parte que dijimos, que en los colegios en forma obligatoria se pueda hacer gimnasia. Le Sería lindo, ¿no? Muchísimo bien a toda la población. Sería verlo, sería bueno, de verdad. Gracias por su tiempo. Oiga, hemos hablado casi 1 hora 10 minutos. Le quedo muy agradecido, querido Reddy. Era una entrevista pendiente desde hace mucho tiempo atrás. Así es. Felizmente hoy se concretó. Hemos hablado de todo un poco, ¿no? Y ojalá que nuestras autoridades vean la necesidad de pedirle al gobierno, en el marco del mayor respeto, pero con contundencia, decir, estos 3 escenarios tienen que ser de Sucre, Así del es. departamento, y aquí como gobernación y como alcaldía pedimos. Nos merecemos. Nos merecemos. Sí. ¿Cómo es posible que desde La Paz estén manejando con celular, control remoto? Realmente hay cosas que molestan y, bueno, la paro ahí. Un gusto, mi querido Reddy, que sea hasta siempre. Fabio, realmente nunca me había sentido tan a gusto poder conversar de esto que me gusta con una persona tan entendida como eres tú. Realmente me he sentido muy bien. Muchísimas gracias a ti por invitarme y que hasta cualquier otro momento. Siempre Perfecto. dispuesto. Hasta siempre, ¿no? Hasta ¿Para siempre. qué le voy a decir? Muchas gracias. Consérvese bien, oiga usted repartiendo salud. Tiene Muchas gracias. que darnos la clave, la fórmula. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes para todos.